Fondo de Cultura Económica, donde, bueno, hay un montón de lanzamientos muy interesantes, sobre todo, pues, el tuyo. Obviamente, estoy con David Bach, que, bueno, vamos a estar platicando, ¿no? Sobre todo, lo que más nos atañe en esta feria, que es la importancia de las letras, la importancia del lenguaje, como medio de comunicación, como medio de expresión, sobre todo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos platicaras acerca de este libro y a partir de ahí partimos con la entrevista. El libro es una especie de tercera entrega de una trilogía que yo vengo trabajando sobre el lenguaje ordinario. Yo soy filósofo de formación y me di cuenta que, sobre todo en la academia, todas estas personas eruditas toman con mucha seriedad los discursos técnicos, los discursos especializados, pero el habla cotidiana, las palabras que usamos, esas las pasan por alto. Entonces yo decidí darles un análisis muy riguroso, muy serio, a vocabularios muy cotidianos y comunes. O sea, perdón, de cierta manera es como hacer una filosofía del lenguaje ordinario. Rescatar todas estas palabras que no tienen en las bibliotecas y llevarlas a la reflexión, llevarlas al análisis, pero también es algo muy divertido porque a todos nos gusta escuchar, leer y pensar sobre las palabras que nosotras y nosotras usamos, ¿no? Y en este caso, en la que me enfoqué a fondo, es en la palabra frivolidad. ¿Por qué frivolidad? Frivolidad, yo un poco uso la metáfora de que yo saco un micrófono ambiente a la calle de estos para registrar los ruidos y voy viendo qué es las palabras que usan las otras y los otros y cuáles están haciendo cosas importantes, porque algunas palabras no hacen cosas importantes. Y lo que encontré es que empecé a escuchar que muy diferentes actores sociales y políticos usaban esta palabra para, sobre todo para nombrar a los otros a quienes querían desacreditar. Entonces noté que lo usaba la izquierda y la derecha, noté que lo usaban las feministas, noté que lo usaban algunos grupos de diversidad sexual, o sea, grupos que no tienen absolutamente nada en común entre ellos, se señalaban a unos a otros como el meme del Spider-Man que sale, ¿no? Eres un frívolo, y eso me pareció completamente fascinante. Y dije, a esto hay que ir al fondo. Entonces empecé a clavarme en cómo cada uno de estos grupos usaban la palabra para llamar a los otros y a veces a uno mismo, porque hay algún grupo entre estos que dice yo soy el frívolo y con mucha honra. Oye, es que también a mí lo que más me sorprende precisamente del análisis de la gramática o del análisis de las palabras es el mensaje, ¿no? Muchas veces no entendemos por qué determinada persona o grupo político, grupo social tiene tanto éxito y muchas veces tiene que ver de la manera en la que dan el mensaje, en cómo enganchan con la gente, ¿no? Completamente. Yo creo que esto es una de las cosas importantes en el libro, porque mi punto de partida es que no hay malos usos de las palabras. O sea, cada quien puede usar las palabras como quiera y depende de si tiene arrastre, como tú dices. Si los otros reconocen que es un uso bueno y válido, entonces es un uso vivo. A mí me interesan más las palabras vivas que las palabras correctas, ¿no? Y entonces lo que yo intento analizar es por qué algunos discursos tienen más éxito que otros. Por ejemplo, una de las gramáticas de la frivolidad que analizo es la de la Cuarta Transformación, que empezó a hablar sobre la frivolidad del neoliberalismo y la verdad es que ha tenido mucho éxito. Y espero que se note en el libro por qué, ¿no? Igual que también creo que la gramática de la ultraderecha española, que acusan de frívolos y frívolas a los progresistas y así, también ha tenido éxito y me parece que hay que entender, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con los otros, hay que entender por qué sus discursos tienen éxito y son poderosos o por qué fracasan, ¿no? Oye, pero creo que también a nosotros como mortales sí deberíamos de tener mucha atención en el estudio precisamente de estas palabras, de estos discursos, porque también eso nos va a orillar a tener una decisión, ¿no? Pasa ahorita que casi nadie tiene un criterio propio, somos llevados por las olas de las redes sociales y muchas veces no entendemos, ¿no? Vemos al político, vemos al líder, vemos los superdiscursos y de ese discurso no entiendes ni la mitad y te dejas llevar por lo que tú ves en redes sociales. Entonces yo creo que esto es importante para saber qué te están diciendo, si esto va con tu filosofía, y digo, para que te hagas un criterio y una filosofía propia, ¿no? Absolutamente, yo creo que eso es uno de los
de las metas del libro es hacernos más hablantes, más reflexivos. La verdad es que nadie habla completamente reflexivo. Un poco yo lo que digo es que menos que hablar nosotros, el lenguaje habla por nosotros, ¿no? Nos salen palabras que no sabemos ni de dónde las sacamos, no las elegimos así como cuando estamos escribiendo que corregimos cada cosa. Eso es lo interesante del lenguaje ordinario, es que es más espontáneo y más fluido. Entonces también importa saber de dónde nos vienen las diferentes corrientes de las palabras, porque de repente, por ejemplo, una de las corrientes de la frivolidad que aparece en el libro es una muy sexista, muy machista, que llama a las mujeres frívolas, por ejemplo. Desde hace muchos siglos las mujeres son el objeto más frívolo que hay. Y entonces hacernos conscientes de dónde vienen esas corrientes y por qué cuando nos enojamos o cuando queremos ofender, el lenguaje entra a nuestra boca para poder insultar a otros. Entonces, nunca nadie realmente utiliza el lenguaje como completa racionalidad y está bien, porque eso sería aburridísimo, ¿no? Oye, pero sí un poquito volvernos hablantes más reflexivos y creo yo también más tolerantes, ¿no? Más escuchar también mejor. Insultar y juzgar, ¿no? En tu estudio, obviamente tú como filósofo has leído un montón, eso es obvio. Tienes el estudio preconcebido de los libros, de las palabras que vienen en los libros, que muchas veces cuando te conviertes en lector, obviamente tienes que investigar. Es imposible que alguien se sepa todas las palabras y todos los discursos, sobre todo cuando empezamos a leer literatura clásica. En tu caso, pues que vienen muchas ondas de Grecia y todo eso, pues obviamente supongo que tuviste que estudiar muchísimo el uso de muchas palabras, pero ¿cómo se diferencia esto con el estudio del lenguaje? Pues ahora sí que coloquial, de barrio, de lo que vas tú recolectando. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Es igual de intenso? ¿Es igual de profundo? Porque pues también sabemos que en Guadalajara decimos unas cosas de una manera, pero te vas a otro estado y cambia totalmente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este estudio de estas palabras o de estas frases, no? Yo creo que a menudo nos intentan convencer de que la diferencia es tan abismal que ni siquiera vale la pena contemplarla, ¿no? Una cosa es el lenguaje serio de los libros, tradiciones, culturales, etcétera. Otro es la jerga de barrio básica, diaria. A mí me parece que no son lenguajes tan diferentes. Cuando están vivos unos y otros, hacen cosas similares. Y cuando digo hacen, quiere decir como que realmente parte de su fuerza es una fuerza práctica, ¿no? Nos provocan, nos dividen, nos excitan, nos aburren. El lenguaje, cuando están vivas las palabras, hacen cosas reales. Me parece que las palabras de la filosofía clásica siguen haciendo cosas mientras estén vivas. Luego hay bibliotecas en donde se mueren estas palabras. Entonces, a mí me gusta mucho el lenguaje ordinario porque es donde más se ve su fuerza práctica. Más se ve cómo las palabras arrastran a las personas y las llevan a hacer cosas en la arena pública, cómo les encienden la cabeza con odio y con ira y con emociones fuertes. Entonces, a mí me parece que la fuerza del lenguaje se ve más evidentemente en su uso cotidiano. Pero para verlas con cierta objetividad hay que hacer todo un trabajo de análisis muy exhaustivo y muy cuidadoso, que es lo que yo intento hacer. Entonces, en alguna medida lo que me gustaría es darles algo del glamour que tienen las palabras en los libros antiguos, dárselos a las palabras del barrio, ¿no? Esa sería parte de mi proyecto. Oye, por ejemplo, estas nuevas generaciones que se expresan más con imágenes y videos que con palabras, siento que de repente reina un poco más, no le quisiera llamar ignorancia, sino tal vez falta de conocimiento, y por eso también es muy fácil convencer a la gente de muchas cosas, ¿no? Entonces, este libro puede leerlo alguien muy joven que a lo mejor se quiere enterar de lo que está pasando en el mundo y que de repente no sabe ni de dónde le están llegando los mensajes ni cómo le están llegando, para que comprenda un poco más su entorno. Yo creo que particularmente para esa lectora o ese lector que acabas de describir sería un libro interesante, porque uno no es un libro moralista, no le da una conclusión de mira, esto está bien y esto está mal y tú eres un ignorante, pero no.
para nada. Pero lo que sí da son el montón de diferentes alternativas actuales que hay y la dificultad de lidiar con ello, ¿no? Porque hay que aceptarlo, que uno entra a internet y te caen bombardeos de todas partes y uno queda un poco indefenso, ¿no? Y entonces este libro lo que intenta es darnos herramientas de la escucha, un poco como para movernos en el mundo escuchando menos ingenuamente todos los ruidos que nos rodean, ¿no? Entonces, que nos quite lo ingenuo, pero también que no nos haga moralistas bueno, así es como tienes que comportarte, si no lees los periódicos estás siendo un mal ciudadano, nada de eso van a encontrar en este libro, pero sí espero algo así como cuando alguien nos da un buen consejo para escuchar mejor la música que nos gusta, así un buen consejo para escuchar todos los ruidos, discursos y palabras políticas que nos circundan, ¿no? Oye, también es importante porque, por ejemplo, cuando tú eres, no nos vayamos lejos que yo quiero ser político o esto, sino que yo quiero ser representante de cualquier cosa, o quiero tener poder de convencimiento, o quiero hablar en público, o quiero tener mi canal de YouTube, o quiero tener mi podcast. Es importante saber también el uso correcto de las palabras, ¿no? Sí, te digo, correcto e incorrecto no es exactamente lo que más me interesa a mí, pero el uso poderoso, el uso divertido, el uso irónico, el uso, o sea, ¿por qué las palabras a veces arrastran a las personas y a veces no? Y la verdad es que nos han dicho muchas veces que, bueno, las palabras que arrastran son las palabras más mentirosas o las que el que logra seducir a los otros, pero en el libro parece que no, el lenguaje tiene diferentes virtudes y uno puede, por ejemplo, convencer a los otros a través de argumentos muy filosos, racionales, a través del humor, a través de... Y esa es la variedad en la que hoy vivimos, que las personas pueden lanzarse a hablar públicamente desde sus propias capacidades, caracteres y personalidades, ¿no? Y eso aparece en el libro, aparecen las muy diferentes formas de expresión y cómo se relacionan unas con otras. Oye, también hay gente que se ha condenado por medio de las palabras, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta Milán Kundera y tiene un libro que se llama La Broma, en donde el protagonista está marcado para siempre por una broma que hizo. O sea, el poder de las palabras es tan fuerte que lo podemos ver no solamente en los libros, sino en la vida real, ¿no? ¿Cuántas personas no se han condenado por dar un mal discurso, una mala declaración, o decir o escribir cosas que no deberían de haber hecho? Eso es cierto, pero también espero que el libro dé algún tipo nos impulse a perdonar también a las personas que hablan mal, que usan las palabras en momentos inoportunos o que también ofenden y agreden. Parte de la democracia es la capacidad de borrar las acciones pasadas o al menos de perdonarlas. Eso lo dice una de mis filósofas favoritas, que es Hannah Arendt. Para ella, si no hay perdón, no hay política. Porque entonces, si no, la regamos una vez, la riego ahorita contigo y se acabó, me tengo que retirar de lo público. Y ella dice, no, hay que perdonar a las personas para poder empezar. Luego hay cosas tan graves que no se perdonan, ¿no? Pero el libro también yo creo que nos presenta a los hablantes, como es una dramatización de cómo se usan las palabras, nos presenta a los hablantes, también los podemos entender mejor porque en ciertos momentos dicen cosas tal vez exageradas, porque a veces usan las palabras de manera desesperada, ¿no? Entonces, yo creo que todo intento por comprender cómo hablan los otros y sus circunstancias y sus lugares particulares de enunciación, me parece que es un esfuerzo que vale la pena, sobre todo porque no hay de otra, vivimos en democracia y nos toca estar revueltos con gente que estamos de acuerdo y que no estamos de acuerdo. Oye, pasa también que en los libros hay un lenguaje oculto, ¿no? Es como un mundo secreto en donde de repente yo te leo a ti, pero tú me vas a decir, mencionando a otros autores, otros filósofos, otros escritores, y de repente yo puedo llegar a conocerlos a través de ti. Y esta creo que es una parte muy, muy padre de la literatura, que la gente que no lee se pierde, ¿no? Porque hay todo un mundo dentro de los libros, todas las referencias que vienen, ¿no? Eso me gusta mucho, yo doy clases y mis estudiantes a veces, como cuando entienden algo, me dicen, es como en la serie de no sé qué, y me dicen el capítulo. Igual es muy interesante, pero la literatura es como esto,
multiplicado por 1000, ¿no? Es muy, que una cosa te lleva a otra, una cosa te recuerda a otra. Este libro, Gramáticas de la Frivolidad, está lleno de referencias que algunas solo las entenderán los que ya conocen, pero otras que seguramente lanzarán a las personas a querer conocer otra literatura, ¿no? A mí me gusta mucho eso que dices, como los juegos de comunicaciones entre, a veces, cosas que alguien escribió hace 1000 años, de repente se encuentra en mitad de un texto moderno, ¿no? Pero lo que no me gusta son las referencias aburridas, el uso de la cultura como muy intimidatorio, ¿no? Eso me parece que es muy elevada. Muy elevado, y además diciendo yo soy el que sé y ustedes vengan a aprender de mi sabiduría. Eso a mí no me gusta. Entonces sí intento una forma de escritura más ágil y accesible, ¿no? Accesible, y también conectando con cosas de la cultura contemporánea, no solo de la cultura culta de los libros, sino también del internet. Ahorita de lo que hablábamos de los memes, del hombre araña está acá en el libro, ¿no? Este tipo de referencias que las personas están más expuestos cotidianamente. Los demás libros de esta, digámosle, saga, ¿están también aquí en el Fondo de Cultura? No, el primero se llama Reparto de Máscaras, Paleros, Acarreados y Reventadores, y lo editó Editorial Gediza. Okay. El anterior lo editó Editorial Chamuco y se llama Ternuritas, justamente un título que intenta romper con esta solemnidad. Y este es el primer libro que aparece en el Fondo de Cultura. Oye, dentro de tu estudio del lenguaje de barrio, coloquial y todo esto, una palabra que te haya así volado la cabeza, que tú digas, órale, o sea, me gusta que se aplique a esto, a esto. Uy, hay un montón, y la verdad es que en diferentes momentos, según estoy analizando diferentes fenómenos, me viene a la cabeza. Por ejemplo, el libro anterior, yo decidí ponerle este título tan provocador, que es Ternuritas. Es una palabra que empezó, digamos, la usaban sobre todo muchachas muy fresas, para decir, ay, ternurita. Pero de repente, lo que me fascina del lenguaje es cómo puede ser resignificado, porque lo agarró López Obrador, que no tiene nada de niña fresa, y lo empezó a usar para provocar a sus oponentes. Entonces, cuando Denise Dresser decía algo así, decía, ay, ternurita Denise Dresser. Entonces, la vida del lenguaje es fantástica, y tal vez más que una palabra particular, me gusta esta posibilidad de resignificar, de que alguien agarra una palabra que es muy seria acá y le da este otro sentido. O alguien es ofendido con una palabra, lo llaman naco, y de repente es capaz de agarrar la palabra, darle la vuelta y decir, sí, soy naco con mucha honra y la democracia es el poder de los nacos, etc. Entonces, ese es el tipo de... Me gusta el movimiento del lenguaje, sus posibilidades dinámicas. ¿Dónde podemos encontrar el libro dentro del marco de la feria, que todavía tenemos hasta el fin de semana? Y después de que termine la feria, ¿dónde podemos adquirirlo? En la feria está en el stand del Fondo de Cultura. Y después de la feria, en todas las librerías del Fondo de Cultura, en la red de Ducal, que por suerte llega a gran parte del país, y además el fondo tiene muy buena distribución, entonces estará en todas las librerías, la que más les convenga y les guste. ¿Y a ti dónde podemos encontrarte en redes sociales? Mis redes estoy como mi apellido, Mac Geller, con doble L, pero es un apellido un poco extraño, entonces seguramente con cualquier cosa cercana ahí les aparezco, y me dará mucho gusto verles por esos medios. Oye, pues muchísimas gracias. Y los otros libros, digo, es que ya me interesaron también los otros, ¿también los podemos encontrar aquí en la FIL o fuera de la FIL? Sí, Ternuritas ha sido un éxito, afortunadamente ya apenas apareció hace un año, entonces ese lo vi ahora en varias librerías, en Gandhi, en el Sótano. El de Reparto de Máscaras está en Editorial Gediza, que también tiene su puesto acá. Estaba a punto de estar agotado, entonces no sé si se consigue o no, pero al menos los últimos dos, que son Ternuritas y Gramáticas de la Frivolidad, los consiguen sin ninguna duda en la feria. Muy bien, pues te agradecemos mucho. Nosotros seguimos aquí en marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, un gusto. Listo. Deja, nada más te tomo...